Buenas noches, mi nombre es Marixa Vélez, soy estudiante de la Universidad La UNAD del CEAT Acacias. Vengo a hacer mi presentación primeramente sobre el libro que escogí. Se llama El cambio de paisaje y la agroecología como alternativa a la crisis ambiental contemporánea. Decidí escoger el capítulo número 2, que se trata sobre la configuración del paisaje del Valle del Cauca. Me identifico mucho porque soy bayuna y me impactó y me emocionó mucho conocer un poco de la historia sobre lo que se vivió durante el siglo XIX y las décadas del siglo XX. Según el libro y la historia, se dice que en ese tiempo se podría admirar las más hermosas maravillas de la naturaleza, ¿sí? Sus extensas llanuras de bosques, de pastales, de caseríos que lo adornaban. De allí nació la relación entre el hombre y la naturaleza, quienes debido a esa unión de la diversidad sociocultural de sus habitantes, generó la producción para satisfacer sus necesidades. Se debía a un escenario en aquella época donde se divisaba un paisaje hermoso, se podía ver de oriente a occidente, de norte a sur, que en la mañana se levantaban con el cantar de las aves, el sol resplandeciente, al caer la noche con el susurrar del viento, y así era la forma en que el hombre percibía y moraba bajo el cielo vallecaucano. La configuración del paisaje fue posible a que el pueblo de aquellas personas que vivieron no fue homogéneo, es decir, era pastor con campesino, minero con campesino, rural, urbano. En esas haciendas señoriales se albergaban los negros, los mestizos, los mulatos, los blancos, y ellos mismos se encargaban de eso, de ir formando el paisaje vallecaucano, haciendo ya sean los corrales, los trapiches, los cafetales, los guaudales, ¿sí? Y bueno, también me pareció muy bonito, y eso sí lo recuerdo también de mis padres, de mis abuelos, porque era la época también de mis abuelos, donde el señor era el señor respetuoso. O sea, el amo era el que daba un buen trato a sus trabajadores, cuidaba de su esposa, la celaba, pero respetuosamente. Era ese padre de hijos que jugaba con ellos, los acariciaba. En fin, era una familia muy unida. Y evidentemente, como hoy en día y como siempre lo ha sido, la alimentación era una necesidad importante que se enriqueció generando técnicas de preparación y producción, y la comida en ese tiempo se derivaba de 3 fuentes: la indígena, la española y la africana, donde cada fuente aportó diferentes formas de preparar y producir los alimentos, como el maíz, la papa, el chocolate, el plátano, y de estos alimentos nacieron los platos que conocemos hoy típicos, las comidas típicas vallecaucanas, las deliciosas comidas típicas como lo son la mazamorra, el champú, el delicioso marjar blanco, el aborrajado, las empanadas que no pueden faltar, el sancochito de gallina, y bueno, cómo olvidar el aguardiente, la chicha, que eran esas bebidas que engalardaban y hacían armonizar las fiestas y los sitios para festejar. Fue transcurriendo el tiempo y llegó la modernización e industrialización al Valle del Cauca. ¿Cómo? Con la llegada de los colonos antioqueños. Eran cundinamarqueses, extranjeros, y los antioqueños.
Eso fue en el tiempo de 1870, más o menos, donde se impulsaron nuevos cambios, nuevos sistemas laborales, modernización foránea, y en ese tiempo empezó lo que era un asocio con personas naturales y familias tradicionales. Formaron grupos para llamarse empresarios u hombres de negocios, y de allí empezó todo tipo de construcciones, consolidándose así un nuevo ambiente socioeconómico. ¿Qué proyectos de modernización empezaron? Los ferrocarriles, las carreteras, las embarcaciones a vapor. En ese tiempo se amplió el desarrollo en 1914, el desarrollo económico y comercial del país, gracias también a la apertura del Canal de Panamá, dando así un proceso de modernización que implicó innovaciones en los procesos de la caña de azúcar, concentraciones de pocas manos y despojos de los campesinos. Desde luego, a partir de esa década de los 50 del siglo XX, el paisaje se alteró rápidamente, por volver un epicentro de riqueza. Eso trajo consigo la descomposición, desaparición de la agricultura parcelaria, pues la modernización, o sea, la agricultura industrializada, hacía que se dependían los agricultores de insumos externos y de materias primas fuera de la localidad. Más tarde comenzaría así el proceso de sustitución de productos agrícolas empleados como insumos por la nueva industrialización, ocurriendo cambios en la tendencia y manejos de suelo, obviamente. Desde ese momento, aquel paraíso quedó perdido, extraviado en la inmensidad del valle. Para ello es preciso que el habitante de aquel territorio tome una nueva reflexión sobre lo que pasa a su alrededor. A partir del compromiso se puede acceder a nuevas formas de vida, en las que el fin sea el bienestar y no la acumulación de capital, donde el prioritario sea la dignidad humana y donde el transcurrir del tiempo no deje notar la gran pérdida de diversidad de especies de flora y de fauna, por causa del establecimiento del monocultivo y del descuido de sus habitantes. Estas imágenes que les voy a mostrar a continuación generan impacto, generan tristeza, un antes y un después, donde antes como trabajaban las personas con sus manos, ¿sí? Sí, se demoraba el tiempo en producirlas, en sacar su producción, pero era de buena calidad, eran productos sanos. Y después podemos ver todo lo que le aplican hoy a los alimentos y a los animales también, a las carnes que consumimos hoy en día. El trabajo se ha vuelto mucho más fácil, mucho más rápido, debido al avance tecnológico. Ya no existe, existe en las fincas, las personas que siembran a mano, pero estas grandes empresas que han llegado hoy en día a abarcar grandes tierras, grandes terrenos, para formar los monocultivos, pues miren cómo están trabajando. Utilizan esta maquinaria que ellas mismas se encargan de sembrar, e incluso se manejan estos mismos tractores a control remoto. ¿Dónde quedó lo del antes? ¿Dónde quedó la calidad del producto? Hoy en día no sabemos qué le damos a nuestros familiares en la mesa, qué les servimos, qué comen. No se sabe si son nutrientes o son químicos. Ahora viene
la pregunta de cómo pueden los egresados estudiantes del programa de agronomía contribuir al desarrollo agrario y a la superación de la desigualdad y crisis humanitaria que viven las comunidades rurales en Colombia. Bueno, acá tengo una idea, una opinión personal, no es una idea, una opinión. El futuro profesional agrónomo deberá reflexionar sobre sus aportes hacia la restauración de la tierra, apreciando que es un entorno complejo, humano y natural. Para nadie es un secreto que en Colombia continúa la crisis principalmente hacia los campesinos. Los pequeños productores son familias tradicionales, dueños de finca y parcelas que van de generación en generación. Esas personas son los que más trabajan, los que realizan las actividades de campo empíricamente y como resultado obtienen productos de excelente calidad. Pero lo más triste es que reciben las migajas de ello. ¿Sí? Como bien dice el dicho, el vivo vive del bobo. Y no es que sean bobos, sino que no cuentan con los recursos para sacar sus alimentos al mercado y por ello deben recurrir a los famosos intermediarios. Por otra parte, como ya lo nombré anteriormente, existen las grandes empresas constituidas que tienen definidos sus cultivos y forma de exportación continuamente en cantidades alarmantes. ¿Por qué? Porque tienen la mejor maquinaria, los expertos, por decirlo así, en esos llamados monocultivos, que no es más que plantaciones de gran extensión, que pueden alcanzar en poco tiempo un punto máximo de producción agrícola. Imagínense en eso, solo por un factor dinero. Y no se dan cuenta la gran afectación que le están haciendo a los suelos, erosionándolos, gastando sus nutrientes, alterando los ciclos hidrológicos y deteriorando obviamente el paisaje, donde lastimosamente alejan a los animales silvestres. Esto y mucho más es lo que ha de investigar el egresado agrónomo, identificando siempre la problemática del campo y velar por ir mejorando y cambiando las ideas erróneas de producción. Es decir, en vez de hacer más, hacen menos. Ya tenemos suficiente. Acá estoy viviendo en el municipio de Puerto Gaitán Meta y cada día se evidencia mucho, aunque ya ha caído el petróleo, pero se ve mucho, y lo sigo diciendo como estudiante, como habitante, cómo se ha venido deteriorando la producción petrolera, el campo, la industria petrolera. Se ha deteriorado por un alto costo el medio ambiente. Las personas que están allá en campos rurales están haciendo huelgas, ¿sí? Porque ya prácticamente se están quedando sin agua. Claro, obviamente hay que pensar en la economía, pero de una forma sana, como era antes, como hoy en día. Lo están haciendo por el factor dinero, pero no están sacando productos de calidad. Ahora, en cuanto a la crisis humanitaria en las zonas rurales, hay que realizar proyectos productivos, aportar, incentivar, gestionar, para que las familias de escasos recursos, con la ayuda técnica, se puedan adecuar terrenos para ponerlos a producir y aprendan a sembrar y cultivar sus propios alimentos. En este caso pongo como ejemplo a La Guajira. Es uno de los terrenos desérticos, por decirlo así. Miren, yo vivo hace 7 años acá y cuando yo llegué a este municipio, esto era un desierto, ¿sí? Solo se veían potreros secos porque ni pasto tenían. Las vacas en los